Hola, buenas tardes. Yo nací el mismo año que se inventó el ratón y nací 7 meses antes que Gordon Moore anunciara su ley. Mi hija mayor nació el mismo año que Deep Blue venciera al campeón de ajedrez del mundo, Garry Kasparov, y mi tercer hijo nació el mismo año en que Watson ganara el concurso Jeopardy, demostrando que era capaz de entender y de responder preguntas. ¿Vale? Con esto os quiero decir que la tecnología crece de una forma exponencial. Entonces, yo me gustaría hoy aprovechar para explicar mi historia. Pensad en un niño. Pensad en un niño que está llorando desconsoladamente y me gustaría que os pusieseis en su lugar. ¿Vale? Llora porque está en la consulta de un médico y el doctor quiere tomar una muestra de sangre con una aguja y una jeringa. ¿Vale? Esto ya, solamente en pensarlo, ya duele. ¿Vale? Los que no tenéis hijos, creedme que duele mucho más si es el padre que acompaña al niño. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es sustituimos la temible jeringa por un simple pinchacito en el dedo. Ahora pensad en una mujer embarazada que está en medio de la selva de Guatemala. Solamente se llega a ella remontando el río. O una mujer embarazada que está en la zona de favelas de Río de Janeiro, donde hay un puesto de salud para más de 50.000 personas. ¿Vale? Ellas, igual que nuestras madres, quieren lo mejor para sus hijos. ¿Vale? Pero no pueden dárselo porque nadie puede garantizar que su muestra de sangre, que puede prevenir la transmisión vertical de enfermedades infecciosas, mantenga en todo momento la cadena de frío. Sin la cadena de frío, una muestra se coagula y pierde todas sus propiedades. Entonces, nosotros lo que hacemos es sustituimos la costosa cadena de frío por un simple trozo de papel, como esto que tengo en la mano. ¿Vale? Es en este papel donde depositamos 1, 2, 3 gotas de sangre y una vez está seco lo podemos mandar por correo convencional como si de un Christmas se tratase. ¿Vale? Con estas dos sencillas soluciones, ¿nosotros qué hacemos? Facilitamos un diagnóstico sanguíneo preventivo, evitamos mucho dolor y sufrimiento y a la vez ahorramos mucho dinero a las autoridades sanitarias de todo el mundo. Y con esta iniciativa, pues gané el mes de mayo pasado la posibilidad, la competición Call to Innovation, ¿vale? Lo que me permitió ir durante 10 semanas, 2 meses y medio, a la Singularity University. ¿Qué es la Singularity University? Singularity University fue fundada por 2 visionarios, Ray Kurzweil y Peter Diamandis, ¿vale? Con lo cual el temario es fácil de entender, 95% futuro, 5% presente. ¿Vale? El nombre de Singularity no es aleatorio, ¿vale? Por Singularity se entiende un futuro que, gracias a la tecnología, una inteligencia o superinteligencia será superior al cerebro humano. ¿Vale? Ray Kurzweil anuncia que en el 2020 un ordenador portátil de $1.000 va a llegar va a poder emular el cerebro humano. Así, el día 16 de junio me veis entrando en el campus de la NASA Ames Research Parks en Mountain View, en pleno Silicon Valley. Allí, durante estas 10 semanas, hemos estado en una inmersión de estas distintas tecnologías, pero a la vez son muy convergentes, ¿vale? Estas tecnologías, ¿vale? Tenemos unas herramientas para poder dar respuesta a los principales desafíos de nuestra humanidad. ¿Qué se caracterizan estas tecnologías? Que todas ellas crecen de una forma exponencial, que ellas siguen la ley de Moore. ¿Qué es la ley de Moore? La ley de Moore nos dice que un chip en un circuito integrado, cada 18 meses su capacidad se duplica. Estas tecnologías son viejas, o sea, son de inicios de 1900. Ahora nos encontramos justo en este punto, donde en poco tiempo vamos a ver grandes cambios. Y hoy es lo que me gusta poderos presentar. Yo soy ingeniero químico, IQS, llevo más de 20 años trabajando en el sector de la salud, por lo cual muchas cosas no me las creo. Soy como Santo Tomás, para creérmelo las tengo que ver. ¿Qué he visto estos meses allí? El coche Google. El coche este no lo conduce nadie, va sin conductor. Yo ya había subido en él, lo había estudiado, pero a la mañana que me adelantó por la autopista sentí una alegría, una victoria tecnológica realmente impresionante. Aquí, yo grabando con mi móvil, siguiendo el coche Google. En el tema salud, que es el que yo provengo, ¿vale? Con una muestra de saliva, también se puede hacer con una muestra de sangre, que es mi especialidad, ¿vale? Yo sé mi perfil genético. Sé que tengo 5 veces más posibilidades de desarrollar problemas de vista en el futuro. Sé que tengo un 50% más de desarrollar Alzheimer, pero sé que tengo la mitad para esclerosis múltiple. ¿Vale? Son conocimientos que yo ahora puedo luchar un poco contra ellos. También con la misma muestra puedo saber de dónde vienen mis antepasados. ¿Vale? Tengo algunos que son ilustres, como María Antonieta o como Napoleón. ¿Vale?
bueno, es curiosidad, ¿vale? Con lo cual, con las nuevas herramientas que tenemos, los sensores, los microrobots, el perfil genético, que ahora lo tenemos al alcance de la mano, incluso económicamente, podemos vivir mejor y con mucho más tiempo. Jugando con mi perfil genético, incluso tengo una melodía que es mía y propia, que si queréis os la dejo escuchar. ¿Vale? Este soy yo. ¿Vale? Hay que reconocer que me ha salido muy dulce. Bien. Perfecto. ¿Vale? El mundo que conocemos va a ser muy distinto, ¿vale? Porque podemos crear cualquier objeto e imprimirlo. Las impresoras 3D. O sea, podemos crear lo que imaginemos, o si algo nos gusta, lo hacemos fotografía, lo digitalizamos y lo imprimimos, ¿vale? Como está, ¿vale? La figura esta que tengo aquí. Esto es impresión 3D. Todos estos objetos son impresión 3D, incluso hay prototipos de construir casas con impresoras 3D. En una casa de dos habitaciones puede ser construida en 2 días y medio por el estilo. ¿Vale? Podemos imprimir órganos, donde la materia prima es células madre, con lo cual esto abre un gran abanico a la medicina regenerativa. Podemos imprimir alimentos, esta galleta de chocolate, estaba muy manoseada, no me la comí, pero en el futuro vamos a poder incluso imprimir hamburguesas sin necesidad de crear ganado. Podemos construir robots que construyan robots incluso a atmósfera, a gravedad cero. Vale, pero estando allí apareció esta noticia, primera pistola impresa real, impresa en 3D. ¿Vale? Todas estas tecnologías tienen sus riesgos, está en nuestra misión minimizarlos. La noticia que más me gustó y más me llenó de optimismo viene del Sol y de la fusión. ¿Vale? 1 hora de radiación solar en nuestro planeta nos da la energía suficiente para abastecer toda la energía que necesita toda la humanidad durante 1 año. ¿Vale? La energía solar sigue la ley de Moore. Cada año crece un 50%, sus costes bajan un 20%. El problema que tenemos es cómo lo almacenamos. ¿Vale? Un profesor del MIT, Donald Sodoway, tiene una posible solución, que son las baterías metal líquido. ¿Vale? Vinod Khosla, Bill Gates han apostado por esta tecnología. Otros de vosotros diréis, está muy lejos el Sol, pues no os preocupéis, podemos bajar la energía de las estrellas a la Tierra, y esto es la fusión. Visité el National Ignition Facility y por primera vez este año no es deficitaria energéticamente. Hace un par de años necesitabas 4 veces para conseguir 1. Ya lo tenemos aquí. Entonces, con todas estas tecnologías, ¿qué tenemos? Aquella futura madre que está viviendo en medio de la selva de Guatemala, ahora, gracias a la nanotecnología y a la energía solar, podemos hacer un panel solar que pueda ser llevado en una mochila. Gracias a las tecnologías, y con esta energía poder conectar un ecógrafo. Gracias a las tecnologías de comunicación podemos hacer que el médico que esté en la capital o donde sea, por telemedicina, poder dar su veredicto, y gracias a la biotecnología podemos tomar una muestra de sangre, con lo cual la madre no será tan distinta como la nuestra. Y por último, como que he estado 10 semanas de invitado en el campus de la NASA, solo deciros también otra experiencia personal. Mi hija, en el año 2006, llegó a casa con una sensación de vacío porque le acababan de sacar de planeta a Plutón. ¿Vale? Entonces, con lo cual, en el año 2009, la NASA lanzó un satélite, Kepler, en busca de posibles otros planetas. ¿Vale? La noticia es que desde el 2009 ha encontrado 1.235 candidatos a planetas solamente en la Vía Láctea, de los cuales 54 están en la zona habitable. Por lo tanto, cada noche, antes de iros a dormir, mirar al cielo. Muchísimas gracias.